Ya. ¿Están viendo sin problema, chicos? Comencé con esta diapo. Ya. Muchas gracias. Recuerden que es muy importante para mí la hora de conexión, porque a veces me cuesta un poquitito ir aceptando las personas que quedan en sala de espera, ¿ya? Me gusta ir viendo quiénes van ingresando, entonces siempre yo doy 5 minutos, así que aprovechen de sí o sí en esos minutitos extra de conectarse. Entonces lo que vamos a ver hoy es harta información de equipamiento. Recuerden que cuando nosotros hablamos de operaciones unitarias, son operaciones que necesitan el uso de estos instrumentos, ¿ya? El uso de equipos para ir haciendo esta acción en cadena de preparar una determinada forma farmacéutica, por ejemplo. Esto ha variado mucho en el tiempo también, porque contándoles mi experiencia, yo en el año, no sé, a ver, ¿qué año sería ese? 2014, por la universidad vine, yo estudié en la Universidad Austral, por la universidad vine a Laboratorios Vagó, me acuerdo. Y en Laboratorios Vagó nos mostraron todo el sistema de producción, ¿cierto? Muy igual sofisticado, pero yo volví a ir al Laboratorio Vagó cuando entré al doctorado en 2016, esa fecha creo que fue, y el avance tecnológico había sido pero abismante. Ahora tenían, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes utiliza estos quecas, por ejemplo, y salía, o sea, ellos lo único que hacían en un equipo gigante era agregar la materia prima en polvo. El equipo la mezclaba, hacía todo el proceso hasta que salía en el envase secundario, ¿ya? En el envase secundario, en lotes de 20 cajas con el plástico listo, tal cual llega a una farmacia, que era como yo lo veía en mis prácticas que llegaba ese. Y lo hace todo un equipo gigante. Entonces ahí nosotros empezamos a decir, bueno, la verdad es que si bien esto son etapas que se conocen, ya hay harto conocimiento de esto, es algo que va cambiando. Entonces probablemente cuando usted salga al área laboral van a pasar, ¿cuánto? 3 años, 2 años, van a haber cambios. Es lo más probable. Entonces, mientras nosotros conozcamos esta parte, usted ya va a poder tener las bases para entender quizás equipamientos más complejos, ¿ya? Pero esto es algo que en la industria pasa. Recuerden que la industria farmacéutica optimiza todo, o sea, el tiempo vale oro, el dinero también se optimiza mucho, por lo tanto, el trabajo de cada una de las personas, todo está optimizado y controlado y regulado, entonces esta parte tecnológica no hay que olvidarla, vamos a ir avanzando, ¿cierto? En muy poco tiempo la tecnología va a avanzar mucho, como pasa con los teléfonos, las teles, todo lo mismo. Entonces, como les decía al comienzo, acá están las fechas finales de evaluación. Usted lo podrá corroborar con la calendarización que yo ya subí al sistema y hay unos pequeños cambios, ¿ya? Porque tenemos la prueba de salida, la primera solemne a fin de mes, tenemos una segunda prueba de salida en octubre, pero la solemne 2 se adelantó. Recuerden que para efectos de la solemne 2 yo quería evaluar los seminarios, entonces eso es algo que tiene que quedar claro hoy. La solemne solo materia de cátedra y los seminarios van a ser evaluados en la recuperativa, ya con todas las características que tiene la recuperativa, la teoría, más los seminarios, y también va a ser evaluado en el examen. Van a ir al menos un par de preguntas sobre los seminarios. Entonces, la idea es que eso que declaró hoy, la solemne 2 se adelantó un poco, ya para que no les topara con otra asignatura, y los seminarios quedan entonces para evaluarse en la prueba recuperativa y en los exámenes en general. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, se entendió. Ya, muchas gracias. Y recuerden que ya está corriendo esta semana el primer foro. Lo podrán ver ustedes en el apartado de evaluaciones en el aula virtual.
Está la rúbrica, está el paper que deben leer y están las preguntas, ¿ya? En la rúbrica se evalúa que ustedes puedan responder las preguntas bien, hay una parte de autonomía también que evalúe como ítem aparte, eh, está el manejo técnico, la calidad de las intervenciones que hagan en las respuestas de sus compañeros. Entonces ese foro ya está funcionando y va a estar hasta el día viernes de la otra semana. Recuerden que son 2 semanas que yo asigné para la actividad de foro, entonces traten de no hacer a última hora el tema de sus respuestas, porque como hay un ítem de intervención en la respuesta de sus otros compañeros, no, si esperan a última hora no les va a dar el tiempo y no hay opción de extender ese plazo. Se cierra el foro, no hay más opción de modificar. Ya ahí con los tiempos somos, como se los comenté al comienzo, ¿cierto? Vamos a ser bien estrictos con eso. Es un paper ya que habla de aseguramiento de calidad, de unos sistemas nuevos también tecnológicos, entonces la idea es que ya se vayan acercando a eso previamente. Creo que el foro es una buena instancia para esa, para esa lectura, ¿ya? Eh, Habría sido ideal quizás tener más tiempo para seminarios, pero al tener solamente una vez a la semana nos cuesta un poco, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar de esa forma para que los foros sean evaluación de paper. Entonces, sobre las fechas finales, esto recuerden que va a estar la clase disponible, así que va a estar este documento y lo puede corroborar con la calendarización, y yo siempre voy recordando también cuando se acercan las fechas, así que no hay problema con eso. Recuerden que ahora bueno, estas pruebas van a ser todas por el aula virtual. Entonces, si alguno tiene problemas para acceder al aula virtual, el curso, etcétera, me tiene que avisar, porque si no, no va a poder realizar todas las evaluaciones. ¿Queda claro, chicos, esta información? Sí, profe. Gracias, Nicolás. Ya. Entonces, como decía, vamos a ver hoy principalmente lo que vamos a utilizar en procesos de mezclado. Esta imagen, ¿cierto?, que es transversal a todas las primeras diapositivas de la asignatura, nos muestra este mezclador, ya muy útil. Pero de manera preliminar, hagamos algún comentario. Cuando nosotros estamos en industria farmacéutica y queremos tratar, por ejemplo, polvos para finalmente producir comprimidos, está en bajas cantidades, ¿cierto? Entonces yo voy a llevar todas las materias primas a un mezclador y lo voy a comenzar a mezclar. Pero ¿habrá un tiempo óptimo para eso o yo puedo estar 3 horas mezclando y da lo mismo? Puedo tener el mismo resultado. ¿Qué creen ustedes sobre el tiempo de mezclado? Ya, como dice Nicolás, hay un tiempo óptimo de mezclado. Muy bien. Entonces, eso nos va a servir porque de esa manera nosotros vamos a ir regulando el uso de estos equipos. Ya ahí vamos a ver unos datos de muestras aleatorias que se van tomando. Muy bien. Esta es una operación de combinación, ¿cierto? Cuando hablamos del mezclado, vamos a procesar los materiales para lograr una especificación determinada, depende ahí la cantidad de elementos que necesitemos mezclar, pero hay muchos puntos importantes en ese proceso que lo vamos a ir viendo cuando detallemos, ¿cierto?, el tipo de equipo que vamos a usar, donde en este sistema vamos a tener diferentes entradas de materia prima, pero vamos a tener solo una salida del compuesto que resulte de esta mezcla, ¿ya? Por lo tanto, estos diagramas de flujo donde vemos combinaciones uniformes, esa es la idea. Entonces, yo mezclo esto para poder tener algo uniforme. Vamos a ir detallando el concepto más adelante. Ahora, yo puedo mezclar muchas cosas, ahora lo vamos a enfocar quizá a la parte de sólidos. Cuando veamos líquidos también vamos a analizar esta parte, pero yo puedo mezclar en las sustancias en diferentes estados.
Ahora, tenemos en la actualidad disponibles en el mercado hartos tipos de mezcladores, la verdad es que es bien variado, porque depende de qué yo necesito. Si estoy, por ejemplo, en I+D, investigación y desarrollo, ¿cierto? Un laboratorio, voy a necesitar un mezclador de pequeña escala, ¿cierto? Más pequeño, donde yo pueda hacer las primeras pruebas. Y que después, con los conocimientos que yo adquiero, ¿cierto? Puedo hablar a los mezcladores más grandes, para lotes de producción ya más grandes. Entonces, la idea es que siempre, cuando hablamos de estas operaciones unitarias, se hagan diagramas de flujo, como el que ven acá, donde detallamos la cantidad de entradas, dependiendo, ¿cierto?, la cantidad de materias primas, cómo van a ingresar al sistema, y teniendo claro que sale desde una línea 3, ¿cierto?, por esta salida 3, una mezcla uniforme de lo que yo ya combiné. Entonces, cuando nosotros hablamos del mezclado, el objetivo principal de lo que respalda a este proceso es que yo pueda definir cuánto tiempo necesito para mezclarlo. Vamos a tener que regular equipamiento, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que definir una potencia para ese proceso. Entonces, siempre es bueno llevar este análisis a lo más básico, ¿cierto? Pensando en un mezclador en pantalón, como veíamos en esta diapositiva que está en todas mis clases, porque cuando tenemos la operación de mezclado, es importante cuándo la carga está mezclada, ¿cierto? Que era lo relacionado a lo que contaba su compañero. ¿Cómo voy a definir que eso está mezclado? Es decir, voy a tomar muestras de esa mezcla, pero ¿dónde voy a tomar esas muestras? Entonces yo sé que ahora nos cuesta un poco ir relacionando esto porque sería ideal tener un mezclador e ir haciendo esta prueba, ¿cierto? Pero imagínense este mismo mezclador de acá, que usted lo va a hacer funcionar, ¿cierto? Un determinado tiempo, y va a extraer muestras de esta mezcla y va a cuantificar. Vamos a ver más adelante qué cuantificamos. Entonces la idea es que yo teniendo claro cuándo tengo mi mezcla óptima, cómo tengo que hacer el análisis, porque esto todo se respalda, ¿cierto? Para poder asegurar de que está mezclada correctamente, tiene que ver con el grado de uniformidad, donde yo quiero que la muestra sea lo más homogénea posible. Entonces, mientras mi muestra sea más homogénea, cuando yo haga esta toma de muestra en diferentes partes del mezclador, debería ser muy similar entre ellas. ¿Se entiende ese punto, chicos? Sí, profe, se entiende. Ya, gracias. Entonces nosotros, esto es muy de investigación y desarrollo, es lo primero que vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué pasa si usted trabaja en un laboratorio acá en Chile y resulta que van a cambiar un excipiente, ¿ya? Por ejemplo, un excipiente de origen animal van a buscar uno de otro origen y lo van a cambiar para tener una opción, ¿cierto? Para algunas personas que no lo van a consumir porque son veganos, por ejemplo, que eso pasa. Entonces hay modificación de forma farmacéutica de los componentes. Usted cambia un excipiente y el tiempo de mezclado también puede cambiar inmediatamente. Entonces, cualquier cambio que uno hace en las formulaciones nos lleva a hacer todos estos análisis de nuevo, son como los primeros análisis. Entonces, tenemos varias opciones y queremos lograr una mezcla ordenada, ya donde los que constituyen esta muestra no son independientes unos de otros, porque se da cuando tenemos materias primas que son muy cohesivas, que una de esas materias muy cohesivas arrastra a las otras, ¿ya? Entonces se da como lo que ven acá. Tenemos en azulito, ¿cierto? Un sólido que es muy cohesivo, que va a portar, como dice aquí, portador de partículas de otro sólido, las va a traer, las va a retener, y no tenemos independencia entre los componentes, ¿cierto?
pero a la vez observamos que se da una característica, ¿cierto?, en estos casos, que es que la mezcla es ordenada. Ya este portador, esta materia prima muy cohesiva, se va a comportar de manera bastante estándar respecto a lo que va a llevar consigo de las otras materias primas. Entonces la mezcla ya comienza a ordenarse, no está dividida, ¿cierto?, una de otra, como sería tener todos estos elementos sólidos que son más naranjitos, ¿cierto?, separados de este sólido azul. Entonces lo que se da es que teniendo un sólido que sea cohesivo va a aportar las partículas sólidas de la otra materia prima y eso va ordenando el escenario. Entonces nos conviene que pase. Pero nosotros también hablamos de toma de muestra, de muestreo de estas, en este proceso, ya porque cuando nosotros estamos hablando del tiempo óptimo mezclado, vamos haciendo pruebas cada cierto tiempo. Ya pasan 2 minutos, 4 minutos, 7 minutos, etc. Se van haciendo pruebas bastante seguidos cuando se está recién empezando a investigar. Entonces, yo cuando determino dónde voy a tener mis muestras, de qué parte del mezclador las voy a obtener, eso va a influir en la variabilidad, ¿cierto? Por lo tanto, tratamos de buscar puntos más o menos similares. Y si yo voy a tener, por ejemplo, un comprimido que va en total a pesar 500 miligramos, por ejemplo, no, que va a pesar, por ejemplo, pensemos en comprimidos pequeños. La idea es que saque en este muestreo la cantidad necesaria que yo voy a utilizar cuando haga una forma farmacéutica, como un comprimido, etc. ¿Ya? Entonces, esa escala de muestreo nos define varios desafíos, porque primero tengo que saber en qué punto del mezclador voy a hacer la toma de muestra y luego tener claro cuál va a ser ya esta formulación final o un estimado lo más cercano posible para sacar en peso la misma cantidad de polvo y eso analizarlo. Pero ahora, nosotros hablamos de sacar tamaño o sacar muestra en el mezclador en diferentes puntos, etcétera, pero después lo vamos a cuantificar. ¿Pero qué cuantificamos en esa mezcla? Porque sabemos que vamos a, por ejemplo, tomar, no sé, 500 miligramos en total en polvillo más o menos, y eso lo vamos a cuantificar. ¿Pero qué vamos a cuantificar? ¿Qué componente de esa mezcla vamos a cuantificar? El principio activo. Muy bien, Nicolás. Podemos cuantificar un excipiente, pero la verdad es que la utilidad es mucho menor respecto al tema del principio activo, porque cuando nosotros cuantificamos acá esta molécula farmacológicamente activa, ¿cierto?, que va a estar presente, yo me aseguro de que en cualquier punto la mezcla tiene la misma cantidad de principio activo. Por lo tanto, eso no solo tiene una consecuencia a nivel de aceptación de los lotes, por ejemplo, de análisis, etcétera, dentro de la industria, sino que también hay una consecuencia clínica. Yo la verdad es que siempre trato de ir integrando en mi asignatura los componentes clínicos, porque pasa mucho que tenemos la suerte de tener áreas bastante diversas para poder trabajar, pero a veces nos olvidamos un poco de las otras áreas. Entonces, cuando usted trabaja en producción y no tiene criterio para rechazar un lote o para emitir alguna opinión respecto a una mala producción, etcétera, eso puede llegar a alguien que usted conozca, y aunque usted no lo conozca, va a llegar una persona igual. Entonces, cuando yo cuantifico y me aseguro que después de mezclar 15 minutos, por ejemplo,
tomo la muestra, cuantifico el principio activo y están todas las muestras dentro de los rangos aceptables para la concentración de principio activo, yo digo ya, este es el tiempo de mezclado que yo voy a utilizar para estas materias primas. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante que nosotros sepamos primero qué vamos a cuantificar de esto. Y lo que nos importa es el principio activo. Si me dan valores demasiado diferentes entre ellos, a un mismo tiempo de muestreo, ahí todavía falta. Pero ocurre algo más grave, que si yo determino que el tiempo óptimo de mezclado son 15 minutos y yo mezclo 20 minutos, el comportamiento que sigue esta mezcla es comenzar a desordenarse, nuevamente a separarse, después del tiempo óptimo de mezclado. Por eso no podemos estar eternamente mezclando, porque más no es mejor, sino que hay un tiempo óptimo que se tiene que respetar, si no, seguimos mezclando, hacemos un análisis nuevo de muestra y nos vamos a ver que se empieza a separar los componentes, ya se empiezan a hacer más heterogénea la mezcla. Entonces el tiempo óptimo de mezclado incluye esos dos aristas. Entonces tenemos acá el mezclado de sólidos, que es lo que vamos a revisar hoy, porque hay diferentes características que van a afectar este proceso de mezclado. Características, ¿cierto?, de cada una de estas materias primas, ¿cierto?, en estado sólido, que vamos a considerar. Vamos a ir viendo los detalles, ¿cierto? Ahora quizás ver algunas palabras nuevas, ¿cierto? Se nos van a repetir en algunas operaciones unitarias, así que nos vamos a familiarizar más. Tenemos la distribución del tamaño de partícula. Cuando con sólidos, puede que pase que no sean las partículas uniformes, que formen aglomerados, por ejemplo, y eso altere el tamaño, ¿ya? También puede ser la densidad que afecte a este mezclado, la forma de las partículas. O sea, una cosa es que la distribución de los tamaños sea compleja, y la otra es la forma de cada una de las partículas. Hemos visto cómo favorece, por ejemplo, que la partícula sea esférica, lisa, y cómo afecta a veces que sean irregulares. Entonces, la forma de las partículas también. El área superficial, lo que va a tener contacto con el resto de los componentes. Esto diría que es una de las cosas más importantes. Tendencia a adquirir carga estática. Eso también altera el proceso de mezclado. Y la friabilidad. ¿Alguno escuchado? ¿Sabe lo que significa la friabilidad? Ya complementando. A ver, Nicolás, Es lo cuando escucho. ponen los comprimidos, los van girando y ven si se van rompiendo. Si, por ejemplo, en el caso de un comprimido recubierto se puede ir degradando. Creo que eso es, ¿no? Claro, si nosotros nos tratamos de ir a esto como una prueba de calidad, ¿cierto? Vamos a aclarar acá porque la durabilidad, o sea, la dureza en realidad, mejor dicho, la dureza y la friabilidad son cosas diferentes. Cuando yo hago este análisis de calidad, por ejemplo, de un comprimido, tengo un equipo que va a ir generándole mucha presión a una forma farmacéutica solita. Y esa es la prueba de dureza. ¿Cuánto de eso resiste? Y hay límites aceptables dependiendo de los componentes, etc. Pero la friabilidad, como decía su compañero, imaginemos un equipo que tiene una parte circular, donde por arribita uno ingresa una cantidad determinada, dependiendo del ensayo, ¿cierto?, de formas farmacéuticas, y comienza a hacer girar eso. Y al hacer girar eso, los comprimidos comienzan a chocar entre ellos. Y se espera que resistan ese roce, ese daño que se generan por chocar a una velocidad determinada, ¿cierto? Entonces ahí vemos qué tiene que pasar para que una de estas formas farmacéuticas se rompa en la friabilidad. Ya entonces nosotros esperamos que obviamente está muy relacionado a la dureza, ¿cierto? Pero son elementos que se evalúan de diferentes formas.
Ya en la dureza yo aplico una fuerza para ver cuánto resiste este comprimido, pero en la friabilidad yo hago contacto entre varios comprimidos a una velocidad determinada hasta determinar si en algún momento se rompen o no. ¿Ya? El estado de aglomeración pasa mucho con sólidos que formen estos aglomerados que a veces son muy difíciles de separar. Entonces eso es un problema, por eso analizar cada uno de los componentes. La humedad también. Y esto también diría que es algo importante porque tenemos limitaciones térmicas de los reactivos. ¿Qué significa eso, una limitación térmica? ¿Qué significará eso? ¿Qué será una limitación térmica? A ver, voy a dar un mensaje en el chat. Temperatura máxima en principio activo. Ya, acá está más relacionado al tema de la producción, no ya al tema de cómo se almacena y cómo es estable en la forma farmacéutica, ¿ya? ¿Y por qué no? Porque acá cuando nosotros hablamos de operaciones unitarias, por alguna característica, ya sea del principio activo, en este caso, o de cualquier materia prima, hay equipos que al realizar este proceso, al realizar la operación unitaria, pueden generar una temperatura al interior del equipo. ¿Ya? Entonces eso efectivamente alteraría a la mezcla. Por eso hay que tener harto ojo en qué equipamiento vamos a elegir, porque si yo voy a priorizar el uso de ese equipo, ya yo como industria farmacéutica quiero adquirir uno de estos equipamientos para mezclado y sé que tengo muchos principios activos que son termolábiles, ¿cierto? O sea, que se van a ver afectados por la temperatura. Yo no puedo comprar un equipo que yo sé que genera calor exagerado en el proceso, porque voy a perder inmediatamente la estabilidad del principio activo. Entonces vamos a ver en los equipos más adelante cómo eso se va limitando, porque estas son todas definiciones que hay por equipos, ¿cierto? Como descripciones operacionales, y nos interesa saber qué pasa con la temperatura dentro del equipo, con la humedad, etcétera. Ya, entonces en este caso, que tengamos limitaciones térmicas tiene que ver con que algunos equipos en el proceso de mezclado pueden generar calor y eso podría alterar a algún componente de la mezcla. ¿Ya? Ahora, tenemos diferentes índices que nos permiten evaluar cierto proceso, como algunos criterios de eficacia para muestras puntuales que vamos a tomar, medidas cuantitativas, ¿cierto? Nosotros cuantificamos para ver el grado de uniformidad y también según la velocidad de mezclado. Podemos definir esa velocidad del tiempo y estamos al otro lado. Entonces comenzamos con los tipos de mezcladores, una parte bastante general, ¿cierto? Donde se clasifica según la movilidad que tiene este equipo. Si nos fijamos, tenemos algunos que son inmóviles, estos que suelen ser, aquí vemos la parte interna, ¿cierto? Pero hacen el proceso y el equipo como tal se mantiene fijo. Donde una vez que se agrega, se hace funcionar, esto comienza a girar. Por lo tanto, yo externamente observo que el mezclador se mueve, ya tiene características móviles. Cada uno de estos va a tener, por supuesto, ventajas y desventajas dependiendo de lo que nos interesa ir manejando. Por lo tanto, lo vamos a ver en sus clasificaciones individuales. Eso, yo tengo que, usted está en industria, identificar muy bien lo que quiere comprar, ¿cierto? Entonces, hay unos criterios, en el caso de los mezcladores, los cuales yo atención
para efectos de, como les digo siempre, optimizar los tiempos de trabajo. Recuerden que optimizar el tiempo puede significar un aumento en la... Ya, me votó la reunión, disculpen chicos. Ya, no están viendo la proyección, ¿cierto? No, profe, lo último yo no le escuché. Ya, estaba en esta diapo. La comparto al tiro. Habíamos quedado en esa diapositiva, ¿cierto? Algo pasó que me botó de Zoom. No, profe. ¿Ahora me escuchan bien, sí? Sí, Ya, súper. Vamos a ver la grabación después, si queda en una o dos, ahí la vamos a... o puede que quede en una nomás. Ya. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer una compra de estos mezcladores, tengo que fijarme en varios criterios, optimizando, ¿cierto?, cada vez. Entonces, a mí me conviene tener un mezclador donde yo pueda cargar de manera fácil, descargar también materia prima y limpiar. Por ejemplo, si yo tengo que es muy bueno, que mezcla rápidamente, pero uno se va a demorar 1 hora y media en limpiarlo solamente. Solamente en limpiarlo, antes de hacerle cualquier otra cosa. Eso quizás nos puede jugar en contra. Entonces no nos va a servir mucho. Ahora, tiene que ser versátil también. ¿Y a qué se refiere que sea versátil? Es que me sirva para varias materias primas. No conviene bajo ningún punto de vista que adquiramos nosotros un equipo que nos va a servir para algunos principios activos, ¿cierto? Nosotros tenemos que abarcar menos todos los que se producen en el laboratorio. Y también tiene la velocidad y el consumo de energía. Esto es como llevándolo a algo más práctico, como el uso de la centrífuga en el laboratorio. Tenemos centrífugas que no alcanzan velocidades tan elevadas. Por ende, vamos a tener que estar más tiempo centrifugando para llegar a lo mismo. Pero también hay algunos que consumen mucha energía. Y estos son del tipo de equipos que se mantienen funcionando día y noche. Entonces, no podemos, si no están las condiciones, ¿cierto?, utilizar un equipo que requiera el uso de mucha energía, no va a ser viable a largo plazo. Y que la velocidad, por ejemplo, de mezclado no sea tan amplia, por lo que también me va a limitar y van a cambiar los tiempos de mezclado. Entonces, recuerde, usted va a tener una mezcla determinada, pero si lo va a usar en un mezclador va a tener un tiempo de mezclado, pero si cambia luego el mezclador y cambian las formas, las características, lo más probable es que el tiempo óptimo de mezclado también sea diferente. Entonces, si se fijan, cambiamos un parámetro, cambiamos un mezclador, cambiamos un agente en la formulación y todo esto cambia. Por eso es tan importante todos los ensayos que se hacen en investigación y desarrollo de los laboratorios, porque ahí es donde ellos pueden sacar esas conclusiones y decirnos qué va a pasar finalmente con los cambios. Entonces, nunca se olviden, y esto es altamente preguntable, ¿cierto?, junto a esta diapositiva, que para nosotros poder comprar criteriosamente uno de estos mezcladores, tenemos que fijarnos en estas cosas. Ya no podemos comprar un mezclador que vaya a servir solo para un grupo pequeño de principios activos. El uso de energía cada vez se está optimizando más, entonces no nos conviene comprar uno que consuma demasiada energía. Y en la práctica, o sea, la persona que va a manipular eso debe tener facilidad para cargar, para descargar y para limpiar. Eso permite que no pase tanto tiempo entre el uso del equipo para un lote y otro. Entonces, cuando veamos estos, que son los tipos de mezcladores estáticos, fíjense lo que tenemos acá, que era el de la fotito anterior. Tiene movimientos radiales y axiales, tiene que ver con cómo se va a ir moviendo esto de acá, ¿ya? Y el mezclado,
aparece el concepto de cizallamiento. ¿A alguien le suena ese concepto, cizallamiento? Que sea radial o axial tiene que ver con un eje, ¿ya? Cómo se mueve en torno a ese eje, por si acaso, ¿ya? Ya sea paralelo o en ángulo recto a ese eje. Eso tiene que ver con radial y axial. Pero el cizallamiento, que es un término que vamos a ver harto en estos elementos. ¿Qué querrá decir el cizallamiento? Ya lo vamos a ir definiendo más adelante, pero tiene que ver que yo voy a ir aplicando fuerzas. Ya esto aplica fuerza, entonces puede generarse un daño o un estrés, ¿cierto? Cuando yo hago esta fuerza y tiene que ver con la extensión, por ejemplo, aquí en este caso del mezclador, la resistencia que puede generar, etcétera. Entonces tiene que ver con un daño o un estrés por fuerzas que yo voy aplicando en un proceso. ¿Ya? Eso es el cizallamiento. Ahora, vamos a ir haciendo como ¿cómo se llama esto? Un ranking quizá, o un listado de los mezcladores y vamos a evaluar precisamente lo que yo les comentaba anteriormente, que son las cosas que criteriosamente yo debo considerar. Primero, el consumo de energía en este caso es moderado, pero fíjense, es un mezclador de baja velocidad. Eso ya nos hace titubear un poco. Hay buen barrido del material que tiene que ver con este movimiento, ¿cierto?, al interior, y hay rompimiento de partículas por roce de estas cintas, ya y de la carcasa. Por lo tanto, en general, ¿qué cosa de este mezclador le harían a usted no querer adquirirlo para su laboratorio? ¿Qué característica? Yo creo que la velocidad de mezclado que tiene es muy baja. La velocidad de mezclado, ¿cierto? Eso es donde uno lleva al tiro el interés, porque es una de las cosas relevantes. Entonces acá es un mezclador de baja velocidad, no vamos a poder llegar a una velocidad tan elevada con él. Y eso, incluso que sea de baja velocidad, se considera que sea bueno, en parte. Pero las grandes desventajas ya que va a tener, que era lo que conversábamos antes del operario, de la persona que va a estar trabajando ahí con el mezclador, que tiene difícil limpieza. Si yo necesito un ciclo largo de mezclado, no me va a servir. La velocidad de mezclado es baja. Y fíjense acá, soporta cargas pequeñas. Por lo tanto, eso es otro concepto que no habíamos comentado anteriormente. Yo quiero algo a nivel industrial, quizá. Entonces ya con esto de que soporte cargas muy pequeñas, a mí me genera al tiro ruido, ¿cierto? Porque yo voy a pensar en tener una producción grande y aquí ya no va a poder ocurrir, ¿ya? Entonces eso como desventaja directamente. Genera, dice aquí la diapo, genera abrasión. Cuando tenemos este proceso de mezclado y hay fricción quizá entre las partículas, estas se pueden ir dañando y eso es un efecto abrasivo, ya por efecto de fricción. Y en este caso ocurre mucho en este mezclador y requiere alta energía para su funcionamiento. O sea, a pesar de que el consumo de energía se considera moderado, en la práctica es mucho, ¿ya? Para que funcione. Entonces, de a poco nosotros vamos a ir teniendo criterios claros para ir evaluando si me sirve o no. En este caso, estos mezcladores de cinta se utilizan, pero tienen bastantes desventajas, si se fijan, que son ventajas que nosotros le damos mucha importancia al momento de las compras. Entonces, cuando cuesta limpiarlo,
va a haber mucho tiempo entre medio, ¿cierto?, entre lote de producción. Cuando yo necesito, por alguna característica de las materias primas, mezclar por mucho rato, no me va a servir este. Y aparte que son cargas pequeñas, entonces se fijan que tiene como hartas desventajas lamentablemente que nos hacen rechazar aquí un intento de compra. Y por otro lado tenemos mezcladores de paletas, ya que al interior tiene estas paletitas dispuestas en diferentes orientaciones que va a favorecer el mezclado, ¿cierto? Y lo bueno es gracias a estas paletas, ¿cierto?, que genera corrientes suaves y eso favorece que mezclemos más rápido. Aquí obviamente dejé las ventajas en verde y las desventajas en rojo. Y desintegra grumos también. O sea, el efecto que tienen estas paletitas en el resultado final es positivo. Pero, lamentablemente, es un mezclador lento y consume mucha energía. Y aquí está lo que yo les comentaba anteriormente. Genera calor dentro de la mezcla. Entonces acá, perdón, materias primas termolábiles yo no puedo usar. ¿Se fijan? Entonces eso a nosotros nos empieza a hacer muchos filtros. Muchos filtros. En general, el tema de los principios termolábiles genera problemas no solo a nivel de producción, también genera problemas ya en el proceso de conservación, cuando la forma farmacéutica está lista. Entonces, si tenemos un principio activo que se ve altamente afectado por la temperatura, yo no lo puedo llevar a un equipo que en su interior va a generar una temperatura mayor a la esperada, donde se va a ver modificado este principio activo. Hecho por la borda, ¿cierto?, todo lo que viene después, o sea, probablemente se inactive la molécula por la temperatura y con eso no se logre ningún efecto farmacológico, por supuesto, si se desestabiliza. Entonces, de los mezcladores inmóviles o estáticos, tenemos el primero que es de cinta, donde la desventaja, ¿cierto?, es cargas pequeñas, mucho uso de energía, difícil limpieza. Y en el de paleta, que también es estático, a pesar de que desintegra los grumos, que cuando trabajamos con sólidos es súper relevante que eso no ocurra, acá desintegra los grumos, nos conviene, pero mucho consumo de energía, es lento y lo más grave es el tema del calor en el interior. Fíjense lo que tenemos acá. Otro mezclador con estas características de ser inmóvil o estático, que es un mezclador orbital de tornillo interno. Claramente podemos ver este tornillo al centro, ¿cierto? Y estas estructuras que van a favorecer el proceso de mezclado. Hay varios procesos que se mezclan acá que los vamos a detallar más adelante, que tienen que ver con difusión, convección, cizallamiento, ¿cierto?, que favorecen el mezclado. Tiene bajo consumo de energía. La idea es que cuando usted estudie esto, lo clasifique de alguna forma que lo recuerde, ¿cierto? Acá el de tornillo es bastante fácil de recordar, pero también con el uso de energía, etc. Este es un mezclador rápido con bajo consumo de energía. Súper bien, ¿cierto? O sea, podemos rápidamente generar mezclados ya para obtener las materias primas en estado final, listo para seguir otros procesos tecnológicos, y bajo consumo de energía, súper bien. Rompe aglomerados, muy frecuentes nuevamente en sólidos, ¿cierto? Y fíjense esta característica especial, dice, útiles para incorporar una pequeña cantidad de un producto a una gran masa de material. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy frecuente trabajar con principios activos que van en cantidades muy pequeñas, ¿ya? Algunos preparados hormonales, ¿cierto? Que la cantidad de principio activo por forma farmacéutica es muy poquita. Entonces,
en este caso nos sirve, dadas las características que tiene y el tipo de mezclado, porque es bastante diverso, ¿cierto? Poder tener la materia prima restante, ¿cierto? Todos los excipientes, y luego incorporar el principio activo y que éste, gracias a la forma del mezclador, se pueda, eh, se puede extender y mezclar de manera homogénea con el resto de las materias primas. A veces tenemos principios activos que van en cantidades muy elevadas, ¿cierto? Y eso nos hace no tener estos problemas de falta de uniformidad. Pero cuando tenemos cantidades de principios activos muy pequeñas, sí nos puede ocurrir eso. Y ahí la cosa se complica bastante. Pero finalmente, este mezclador puede producir abrasión, hemos visto el concepto de abrasión, y es de difícil limpieza. Entonces, a medida que avanzamos, nos vamos dando cuenta que hay algunos que tienen cosas muy buenas y algunas cosas malitas. Entonces, empieza a ir el criterio individual, ¿cierto?, de cada profesional para poder darle un valor a las cosas buenas y ver cómo sopesar estas características negativas, que en este caso son solo dos, ¿cierto? Entonces no se hace tan complejo. ¿Vamos bien hasta acá, chiquillos? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, gracias, Carolina. Entonces nos va sirviendo ir destacando algunas cosas para recordar estos mezcladores. Recuerden que seguimos en mezcladores que son estáticos. Y este mezclador de palas planetario, podrán ver aquí estas palitas, ¿cierto? Y el movimiento planetario que siguen. Rompen grumos, recuerden que el otro mezclador de paletas también nos ayudaba a romper estos grumos. Puede mezclar polvos semisólidos, acá nos vamos a un estado intermedio, ¿cierto? Y también mezcla líquidos, o sea, versátil es. Recuerden que había un criterio de versatilidad, acá nos permite no solamente sólidos, sino que semisólidos y líquidos, entonces es versátil, pero nuevamente dos desventajas importantes. Es un mezclador lento que consume mucha energía y también genera calor. Entonces, este mezclador planetario, junto a este mezclador de paletas, nuevamente destacar que no nos sirven en principio activos o materias primas termolábiles. De esto, yo de esta manera voy preguntando las cosas, aplicándolas. Ya, por ejemplo, usted está encargado de la producción de un principio activo X, le puedo dar una lista de excipientes, las características, por lo tanto, elija el mezclador más adecuado, ¿cierto?, para hacer este proceso de mezclado. Entonces, si yo le menciono que hay algún elemento que es termolábil, automáticamente usted tiene que descartar estos mezcladores, ¿ya? Y bueno, genera calor dentro de la mezcla de polvo. Otro mezclador también que es estático, son este mezclador sigma. Fíjense cómo van variando al interior los mezcladores. Eso es súper interesante porque al yo ir alterando esta parte interna, fíjense acá es como una S, ¿cierto? Acá tenemos las paletas, acá tenemos un tornillo con estas formas, ¿cierto? Que se ven más o menos irregulares, pero son bastante similares en la estructura. Van cambiando y eso cambia el contacto que tienen con la mezcla. Entonces eso genera diferencias. Son todos sistemas cerrados, ¿cierto? Que al interior son estructuralmente diferentes. Entonces eso genera también consecuencias en tiempo de mezclado, en limpieza, etc. ¿Cuál es la ventaja que tiene este mezclador sigma estático? Que podemos mezclar elementos que sean muy viscosos o muy pegajosos, ¿ya? Rompe también aglomerados, que tiene que ver con el contacto de estas estructuras internas con las materias primas, pero nuevamente las mismas desventajas que el planetario, más una, porque es un mezclador lento que consume mucha energía, genera calor, nuevamente, si es termolábil, descartamos acá el uso del mezclador sigma, y es de difícil limpieza, ¿ya?
cuando nosotros hablamos de fácil o difícil limpieza, porque acá si lo observamos, ¿cierto? Puede que no consideremos que sea difícil limpieza, o sea, yo puedo entender visualmente que este mezclador de tornillo sea un poco más difícil por estas estructuras que se ven que son bastante más finas, ¿cierto? Pero acá no. Acá visualmente yo veo una estructura en forma de S que al parecer puede ser mucho más fácil de limpiar que el de tornillo. Pero cuando se cambian los lotes de producción hay que hacer una limpieza muy profunda que puede incluir desmontar algunas partes, donde puede quedar acumulado parte de la mezcla. Entonces eso es lo que va a generar la diferencia de si es de fácil o difícil limpieza. Otro mezclador, acá estas fotos son bastante antiguas, hay algunos mezcladores que no se siguen utilizando tanto, que tenemos, aquí ya empezamos con una mezcla en realidad, porque el mezclador es de barra Z, es efectivo cuando yo a una masa de polvo le agrego algún fluido, se distribuye súper bien, ¿ya? Por eso podemos trabajar con mezclas que sean más pegajosas, más densas, como las gomas, ¿ya? Con granulados, adhesivos dentales y polímeros, nos permite una variedad más versátil, ¿ya? Pero si estoy trabajando, por ejemplo, con sólidos que tienen esas características, que son más densos, que son granulados, que son gomas, ¿ya? Que clasifican acá, la limpieza es difícil. Fíjense que tiene varias estructuras igual más finas, más delgadas, y se dificulta mucho el vaciado, precisamente por las características de lo que estoy mezclando. Y cuando nosotros hablamos del tema de que sea fácil o difícil de limpiar, tiene que ver con que si yo hago una limpieza deficiente del equipo, puede quedar principio activo, ¿cierto? Y eso afectar la producción siguiente. Hace muchos años atrás se dieron cuenta desde la industria que personas que consumían medicamentos que se producían, que tenían la misma línea de producción que antibióticos, generaban reacciones alérgicas, ¿ya? Por ejemplo, los que eran alérgicos a los beta-lactámicos consumían estos medicamentos, por coincidencia de la vida, básicamente, pero consumían medicamentos que compartían líneas de producción y eso generaba reacciones alérgicas, ¿ya? Y por eso se establece, ¿cierto?, que no pueden usarse los mismos equipos en la producción de medicamentos en general, no se pueden ocupar también en los mismos en la producción de antibióticos, entonces en general son plantas que están separadas. Ya en la actualidad, si uno va a una industria farmacéutica que tenga producción de antibióticos, va a tener una planta diferente, espacialmente diferente para hacer la producción de antibióticos por las reacciones alérgicas. Y eso se debía precisamente a los temas de vaciado, de limpieza de los equipos, ¿ya? Y bueno, podemos concluir que también es un mezclador lento de alto consumo de energía. Si se fijan, es muy importante, estas dos variables vienen juntas siempre, porque si mezcla muy lento y consume mucha energía, como que todo el escenario es malo. Yo podría entrar a pensar si fuera un mezclador lento, pero que no consuma tanta energía, ¿ya? O que si consume harta, me optimice los tiempos de mezclado. Se fijan que no hay acá, no es blanco y negro, uno tiene que aplicar bastante criterio y contextualizar la situación, por ende, en general, como desventaja lo vamos a encontrar de esta forma, lento y de alto consumo. Por supuesto que es la situación más grave y no nos conviene. Y finalmente, tenemos este mezclador de lecho fluidizado, que a medida que se van desarrollando más características, se van desarrollando mejoras en los equipos, cada vez pueden hacer más procesos. Ya acá no solamente está mezclando, acá puede granular y secar el material. Vamos a ver más adelante que el proceso de granulación puede ser una granulación húmeda, donde agrego un líquido a esta mezcla de polvo, pero acá en este caso
cuando se hace ese tipo de granulación, este mismo equipo es capaz de secar el material. Pero nos tenemos que fijar en una cosa. Que un mezclador pueda también hacer el proceso de secado va a ser relevante hasta el punto de cómo yo voy a manejar ese aire húmedo que sale producto del secado. Entonces yo debo manejar muy bien esa parte, porque si no va a ser un secado muy lento, dependiendo del flujo de ese aire húmedo que va a circular. Lo vamos a ver más adelante igual en equipos especiales para eso. Pero si se fijan, es bastante útil que podamos mezclar dos operaciones unitarias en un mismo equipo, pero hay que tener ojo, hay que tener consideración. Ahora, si yo tengo estos polvos cohesivos de los que hablábamos antes, que nos ayudaban en parte a tener una estructura más ordenada, ¿cierto? Acá los polvos no pueden ser cohesivos para efectos de este mezclador, ya por las características propias, y el tema de las densidades también debe ser mínima para evitar la segregación. Algunos de estos mezcladores hacen un funcionamiento de forma horizontal, ¿cierto? Si los vamos comparando, este es vertical. Entonces, eso puede influir en que si son muy diferentes en densidades, se puedan separar, ¿ya? Con más facilidad que en una estructura que tiene la orientación horizontal. Entonces, en este caso, este mezclador yo creo que es de los que puede cumplir más procesos que los anteriores, pero en general vamos a tender a ver algunos polvos cohesivos en algún grado, lo que es la principal limitante acá, y las densidades por la segregación. O sea, en ese caso, estamos perdiendo finalmente de hacer un proceso correcto de mezclado, ¿cierto? Porque vamos a estar segregando. Entonces, en resumen, tenemos las clasificaciones de estos mezcladores. En esas clasificaciones van a depender de la movilidad del equipo, ya que yo puedo observar externamente, y de los inmóviles tenemos acá el mezclador de cinta, el de paletas, el de tornillo interno, este que es planetario, que sigue un movimiento especial también, el mezclador sigma, la barra Z y el de lecho fluidizado. Cuando usted estudie esta materia, trate de ir recordando las imágenes, no sé si tienen memoria fotográfica, pero recordando las imágenes y cuándo me sirve y cuándo no me sirve. Clasifíquelos, por ejemplo, por los que aumentan la temperatura en el mismo proceso, los que ocupan mucha energía, los que son rápidos, los que son lentos, porque eso le va a servir a usted para discriminar cuál va a ser el que puede utilizar. Por ejemplo, si yo le digo en una solemne que los mezcladores, que yo voy a trabajar con una mezcla de materias primas donde hay dos compuestos termolábiles, usted va a tener varias opciones, no va a haber una respuesta correcta, ¿ya? Sino que va a tener varias opciones de mezcladores, ¿cierto? No le pido puntualmente la que a mí se me ocurra, sino que en la clasificación que estamos viendo hay algunos que no tienen eso como desventaja, entonces usted lo podría utilizar. Pero, por supuesto que a mí me interesa el tema de aplicar lo que estamos leyendo, ya no de aprendernos de memoria cada una de estas características. Y este es el último que vamos a ver de los mezcladores que son estáticos. ¿Queda alguna duda hasta este punto? No, profe. Ya, gracias. Me gustaría escucharlo, vemos 24 personas. No, profe, está todo claro de momento. Pero acá tampoco, profe. Ya, gracias. Por el chat también lo tengo a la vista, por si me quieren hablar por el chat. Profe, Entonces, para a mí me quedó no... una duda con el tema de los polvos que no pueden ser Sí, cohesivos. Si me puede explicar eso, por ya. favor. En general nosotros asociamos una cohesividad normal a que puedan ayudar a ordenar la mezcla, que era lo que veíamos en estas diapositivas de acá. Acá, ¿cierto?
que eran cohesivos. Entonces, eso nos ayudaba a nosotros a que fueran como portadores de los otros sólidos, que los atrajeran, ¿cierto? Que los portaran, y con eso poder favorecer a que la mezcla sea más homogénea. Pero cuando tenemos algunos tipos de mezcladores que los movimientos que generan alteran esa unión entre las materias primas, ya no nos sirve que sean cohesivos, no nos sirve que porten elementos sólidos de otra materia prima. ¿Ya? No sé si queda un poco más claro ahí. Por Sí, eso no profe, nos se sirve entiende. lo... ¿Sí? Sí se entiende, gracias. Ya, súper. Entonces ahí no nos sirve ya que sean cohesivos. Ya, para luego iniciar con los mezcladores que son móviles, que es una parte más cortita, vamos a hacer un break ahora. Nos vamos a tomar, yo creo, unos 15 minutitos para que se vaya a hacer un café, cafecito. Son 20 para las 10. Retomamos a las 9:55, ¿ya?
Ya, chiquillos, retomamos, 9:55. ¿Están todos por ahí? ¿Están? Sí, profe. Sí, profe. Ya escuché a una persona, los demás están por ahí, chiquillos. Sí, profe. Sí, profe. Súper. Ya, ahí tengo el chat, toda la vista, súper. Ya, entonces para esta parte final, ¿cierto? De las clasificaciones que estábamos viendo, ya revisamos los mezcladores que son fijos, inmóviles, y ahora nos vamos a los móviles. Acá quizá el proceso tecnológico es un poco más complejo porque al darle movilidad a esto ya asumimos que el resto del equipo tiene también características especiales. Entonces, vamos a comenzar por el mezclador móvil más característico, ¿cierto? Que es este mezclador de tambor, cilíndrico o cúbico. Y fíjense acá, este es un mezclado, se hace un mezclado por gravedad. Entonces, se trabaja con la inclinación que va a tener el equipo para ver cómo va a ser el flujo de estas materias primas. También, que lo vamos a ver en detalle igual más adelante, el tema de mezclado por difusión, no lo voy a explicar hoy día, lo vamos a ver en una clase posterior. Y en general, lo que nos presenta este mezclador que es móvil, es una buena eficiencia y son de buena calidad. Pero fíjense una desventaja que no habíamos visto hasta ahora, que tiene que ver con la adhesión del material a las paredes. Eso, por supuesto, que se relaciona mucho con la desventaja que vemos más adelante, que está relacionada al vaciado. Entonces, por más que veamos que esto es un aparato más pequeño, un equipo más pequeño, ¿cierto? Que aunque sea de buena calidad, que se adhieran partículas, puede ser por el material quizás del mezclador o las características de las materias primas, es una desventaja. ¿Por qué? Porque luego yo necesito vaciar esa carga y va a quedar restos de esas materias primas en las paredes, y si yo lo vuelvo a agregar, si lo puedo sacar de alguna forma y lo agrego a esta mezcla cuando ya vacié, voy a perder el tema de la uniformidad también, porque yo no tengo claridad qué materia prima fue la que quedó adherida a las paredes. Entonces, la verdad es que en ese sentido puede generarnos una desventaja importante esta adhesión a las paredes del mezclador, ¿ya? Nosotros esperamos que este barrido que hay de las mezclas dentro de los mezcladores sea mínima, o sea, que el barrido sea bueno, pero que esta adhesión sea mínima, porque podemos tener un tiempo óptimo de mezclado, cumplirlo, ¿cierto?, a cabalidad, pero la adhesión aparece en la homogeneidad. Y este yo diría que ya son de los que empezamos a reconocer más, que son estos mezcladores bicónicos, ¿cierto? Tenemos dos conitos en la estructura, por eso bicónico. ¿Cuáles son las ventajas? Fácil carga, fácil descarga y limpieza. Uno de los criterios completitos, ¿cierto?, que habíamos conversado anteriormente. Y a pesar de que esto genera una mezcla suave, optimiza mucho el tiempo de mezclado, que generalmente van a ser más cortos. Recuerden que yo les puedo decir a ustedes que el tiempo óptimo de mezclado en un mezclador bicónico es de 15 minutos, ¿ya? Para una determinada materia prima, pero si yo les doy ahora la instrucción de trabajar en otro mezclador, eso puede cambiar los tiempos de mezclado. Recuerden, por las características propias de cada uno de los mezcladores. En este caso, yo puedo agregar la materia prima sin dificultad. Las materias primas ya mezcladas, esta mezcla homogénea, la puedo extraer también con facilidad para seguir el proceso y puedo limpiarlo con facilidad. Eso nos sirve mucho para producción de diferentes lotes, ¿cierto? La mezcla, como les decía, es suave, por lo tanto el tiempo de mezclado es corto, y cuando trabajamos con sólidos, con polvos secos, fluyen muy bien acá. Eso es una gran ventaja.
ventaja. Vamos a ver más adelante en el tratamiento de polvo, ¿cierto? Cómo es que el flujo finalmente nos determina el comportamiento en estos equipos. Entonces, esta operación de combinación es de las primeras que va a haber en este largo ciclo, ¿cierto?, de operaciones unitarias hasta llegar a la forma farmacéutica final. Entonces, cuando tenemos estos equipos y tenemos trabajo con polvos, un polvo seco va a fluir muy bien acá, una gran ventaja. Pero si se fijan, en los mezcladores anteriores teníamos el planetario, teníamos el de paletas, que tenían la capacidad de romper aglomerados, ¿cierto? Porque tenían estas estructuras internas del mezclador, contacto con las materias primas. Pero acá esto no ocurre. Por lo tanto, un mezclador bicónico será muy bueno con todo lo que mencionamos acá, pero no rompe aglomerados. Y lo mismo con polvos que son altamente cohesivos, que se van a atraer mucho, ¿cierto? Que está muy relacionado con el tema de los aglomerados, solo que la cohesividad a veces nos sirve para esta estructura. Acá tampoco nos va a servir utilizarlo en polvos de alta cohesividad. Relacionen siempre, ¿cierto?, la presencia de estas paletas internamente con romper aglomerados. Y en este caso no se da. Por lo tanto, un mezclador bicónico, que en general se usa bastante, tiene esa desventaja, que no va a romper aglomerados, ¿ya? Y nos vamos a saltar ahora al que yo diría que es uno de los mezcladores más utilizados, ya sea en investigación y desarrollo, como en las producciones industriales, ¿cierto? Con este tipo de mezclador, que tiene bastantes ventajas relevantes, ¿ya? Entonces recuerden que acá vamos a tener una clasificación de mezcladores que son móviles, perdón, que son muchos menos comparados a los que son estáticos, ¿cierto? Acá te demostré y arriba vimos una mayor cantidad. Y este que es el más utilizado, que es el mezclador en B, o el mezclador de pantalón también le dicen, que ocupa un mecanismo de convección, ya lo vamos a ver más adelante, para un mezclado suave, igual que el bicónico, ya un mezclado muy suave. Cuando hay materiales que pueden ser abrasivos entre ellos, que requieren una manipulación más delicada, este es el mezclador perfecto, ¿ya? Fíjense que también tenemos esta forma en B, que podríamos pensar que dificulta quizás el mezclado, pero vamos a ver que genera bastantes ventajas. Una de las cosas que nos importa es que nosotros podamos cargar una cantidad importante, y este tiene una alta capacidad y un moderado consumo de energía. Nuevamente algo positivo. Los mantenimientos son relativamente fáciles, también para el operario que maneja estos mezcladores no genera mayor dificultad, y podemos trabajar acá. Recuerden que no solo nos vamos a quedar con tratamiento de sólidos, más adelante vimos que podíamos trabajar con materias primas de otra calidad, o sea, de otro estado en viscosidad, etc. Por lo tanto, acá yo, si mezclo polvos, puedo agregar líquidos, pero un máximo del 10% nomás de este mezclador. ¿Ya? Entonces no puedo utilizar un volumen muy elevado porque está enfocado, por supuesto, en la mezcla de sólidos. Y esta es una de las principales ventajas y una de las razones por la cual se usa tanto y se prefiere por sobre otros. Cuando teníamos, ya lo hemos repetido bastante, ¿cierto? Cuando teníamos estos elementos que eran termolábiles en las materias primas, no nos convenía por los que son capaces de aumentar la temperatura en el mismo proceso de mezclado. Acá no pasa. Este es un mezclador que yo puedo elegir para trabajar con principios activos que sean termolábiles, ya porque hay una generación mínima de calor y son totalmente herméticos, ya. Entonces eso también favorece este proceso. Entonces, si se fijan, tenemos un montón de ventajas acá para el mezclador en B, ¿cierto? Nos conviene por su consumo de energía, la capacidad de carga, la manipulación, y una de las características principales, ¿cierto?, que tiene que ver con que genera una cantidad mínima de calor como resultado del proceso. Ahora, nuevamente, no es útil en polvos de alta cohesividad, y esa es una característica que no es tan frecuente tampoco.
¿ya? Entonces lo de la cohesividad nos genera una mayor limitante, pero al interior de este mezclador hay un eje central, ¿ya? Y este eje va a dificultar que nosotros podamos limpiar. Entonces, si bien la manipulación, la carga, la descarga puede ser fácil, nuevamente, por las características internas, en este caso de este eje central, es que se dificulta la limpieza. Pero aún así, no es una desventaja que nos limite tanto en el uso como otra, ¿ya? Nuevamente no rompe aglomerados y requiere un largo tiempo de mezclado. Entonces, si se fijan, acá es donde nosotros empezamos a usar nuestro criterio para ver qué nos sirve, qué característica positiva nos sirve, en qué característica negativa le vamos a dar más importancia, ¿ya? Pero, en general, en la industria se van a priorizar algunas cosas, ¿cierto? ¿Qué me conviene? ¿Esperar un poquito más para que se mezcle o exponerme a que se inactive el principio activo? Por supuesto que me conviene esperar un poco más, ¿cierto? Entonces, frente a esa disyuntiva es que se van tomando decisiones. Y en este caso, a pesar de que tenemos un largo tiempo de mezclado, sigue siendo el de elección. Este mezclador en B, chicos, más el mezclador bicónico son de los que más se utilizan, ¿ya? Y hay con capacidades, pero enormes, que a nivel industrial son unas estructuras gigantes, o están los que tienen menor capacidad, ¿cierto? Y que se van a usar previo al escalamiento industrial en la investigación y el desarrollo de estas formulaciones, ¿ya? Al igual que había uno, al igual que el mezclador en cinta, donde podíamos generar varias ventajas, que sería el análogo a este mezclador en B de los móviles, donde también podemos, acá, perdón, podemos observar diversas ventajas, ¿ya? En realidad, en cualquier área en la que ustedes se desempeñen a futuro, ¿ya? Hay personas que están a contarme en el chat para recordar esa industria, otros que están interesados en la parte más clínica, etcétera. Todo se relaciona igualmente, o sea, acá, y es donde yo apunto más, ¿cierto? Ahora que el área de la salud está tan potenciada para los farmacéuticos, no como hace unos años atrás, todas estas cosas tienen consecuencias, ¿ya? Entonces, la mala elección de un mezclador, el mal análisis de las muestras, el mal manejo, la mala limpieza, pueden generar condiciones clínicas bien complejas. Entonces, acá lo primero que nos importa, para ir cerrando el tema de los mezcladores, es que no se inactive el principio activo, por lo tanto la generación interna de temperatura, de aumento de temperatura, no nos conviene. Nos conviene quizás esperar un poquito más, si es que se demora en mezclar, pero que no se inactive el principio activo. Nos interesa también, más allá de que el manejo sea fácil, nos conviene de que el proceso de limpieza, aunque cueste, tenga una capacidad completa de ser limpiado correctamente. Ya a veces hay estructuras que por su composición interna nos cuesta un poco hacer la limpieza y ahí es más exhaustivo y eso demora más tiempo. Y últimamente en el mundo en general se está priorizando mucho el uso de la energía, la optimización en el uso de la energía. Entonces eso también supone un desafío relevante para nosotros, ¿cierto? De optar por el uso de equipamiento que lleve al mínimo, ¿cierto? El uso de energía, el consumo de energía. La capacidad que puede tener cada uno de estos mezcladores, por supuesto que es determinante, pero va a necesitar ser complementada con otras características. Nosotros, en toda área de trabajo, tenemos que tomar decisiones y para eso hay que ser muy criterioso y tener el abanico de opciones bastante claro, ¿ya? Entonces, con estas ventajas y desventajas que hemos podido conversar, ya nos va quedando un poco más claro ese tipo de decisiones. Y otra cosa que ya lo vamos a ver más con líquidos, ¿cierto? Es cuando hacemos el proceso de agitación en un recipiente y que nos puede generar remolinos,
que con eso el remolino hace que aumente los niveles laterales, ¿cierto? Y cada uno de estos recipientes tiene, invisiblemente, por supuesto, un eje central. Entonces, cuando yo agito en el mismo eje central, es lo que pasa cuando uno agita el café, ¿cierto? Se forma un remolino y sube de nivel toda la parte externa. Una manera de, en el trabajo de agitación, que estaba incluido en este tópico, de evitar los remolinos, es mover el agitador fuera del eje central. Eso le va a dar otro movimiento, ya no se forma ese remolino central. O instalando placas deflectoras que finalmente también van a favorecer este movimiento más hacia el centro, y con eso no se genera este remolino que puede desencadenar una eh, eliminación o pérdida de lo que estamos tratando acá en ese caso. Esto se genera en menor cantidad en sólidos, principalmente está enfocado en la agitación de líquidos, pero también puede afectar en la pérdida de materia prima. Ya por eso tenemos que saber las acciones a tomar para evitar estos remolinos que tienen que ver con movernos fuera de este eje, o aquí aplicar placas deflectoras en la parte externa que también regula ese remolino interno. Entonces, para terminar, fíjense lo que tenemos acá. Este es un ejemplo práctico de una mezcla de dos materias primas, la primera en un 40% y la segunda en un 60%, y lo que se hace es tomar 10 muestras al azar de 100 partículas, cada una a diferentes tiempos, 10 partículas de mezcla en realidad. Tomamos 10 muestras al azar y nosotros analizamos el componente B. Ya, eso va a ser lo que vamos a analizar. Asumimos que la mezcla es aleatoria, ¿cierto? Lleva un tiempo mezclándose. Y los resultados que obtenemos de estas muestras al azar es el siguiente. Tengo acá el tiempo de mezclado, ¿cierto? Que va aumentando. Y yo necesito tener una cantidad más o menos similar. Entonces, con esta tabla, ¿cuál creen ustedes que va a ser el tiempo óptimo de mezclado en este caso? Analizando estos resultados. ¿Qué comentario? Porque aquí la idea es que hagamos críticas, ¿cierto? ¿Qué podemos asumir de esta tabla de resultados? ¿Qué opinan ustedes? Tenemos esta tablita cada 20 minutos y nos muestra 10 tomas de muestras aleatorias del componente B, que es el que nos interesa conocer su presencia en esta muestra. ¿Qué opinan de estos resultados? ¿Cuál será el tiempo óptimo? ¿Qué proponen? Los escucho.
Yo creo que el tiempo, o sea, en el minuto 40 tiene un buen porcentaje bueno, tiene casi un 80% del componente en la primera toma de muestra, entonces yo creo que es un buen tiempo, 40 minutos. Ya, ya. Vamos complementando ahí la información. Recuerden que nosotros empezamos a mezclar y nos sirve que la distribución entre las muestras sea parecida, ¿ya? Acá el porcentaje del componente B que está presente en la mezcla, que se espera que sea para toda la mezcla igual, es del 60%. Entonces la presencia del componente B debería ser 60%. Lo que me interesa es que ustedes puedan ir evaluando, ¿ya? ¿Qué pasa con el resto de las muestras? Porque como decía su compañero, claro, acá tenemos 80, lo que es un porcentaje súper alto y quizás por tener más componente B, pero de muestra, en la página, en la diapo anterior nos dice que 40-60 entre A y B. Entonces tenemos que ver el comportamiento del resto de las muestras, ¿ya? Les voy a dejar esta diapo para que la analicen. Vamos a iniciar la próxima clase con este análisis porque usted también podría decirme quizá un tiempo intermedio, no tan tácito de 20, 40, 60, proponer tomar la en un tiempo intermedio. Entonces, cuando usted pueda revisar nuevamente esta clase, lo que conversamos hoy, ¿cierto? Revisar su apunte, haga un análisis para ver en qué punto usted podría asegurar que ya el mezclado está bien, que nos seguimos mezclando. Entonces, haga ese análisis, puede proponer otros tiempos de muestreo, donde usted estima que quizás va a ser más similar entre ellos, etcétera. Ya, entonces, esto hay que analizarlo un poquito más a fondo, échale una miradita después con todo lo que hemos conversado de mezclado, y vamos a partir la próxima clase conversando sobre esta crítica que le vamos a hacer acá a los resultados. ¿Les parece, chicos? ¿Alguna duda que haya quedado? Ya, les pido que me den un segundito porque voy a ingresar la asistencia, así que no se vayan, no se vayan. Le voy a sacar aquí un pantallazo. Así los registro y no los hago esperar. Ya, recuerden que de las cosas relevantes en cuanto a planificación que vimos hoy, no se olviden de planificarse para su asignatura, ¿cierto? Para todas las pruebas, no hay ninguna prueba que hasta ahora podamos correr porque está todo calendarizado por escuela, y participen en el foro a tiempo para poder participar todos juntos, ¿cierto? Como curso en las intervenciones. La rúbrica está disponible para que la revisen, así que ahí vas a ver perfectamente cómo se va a evaluar. Ya, chicos, así que eso sería por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos ya la próxima semana. Cuídense igual, Janice. Profe, que esté Profe, que esté bien. bien. Igual, chiquillos, cuídense harto. Les voy a subir la clase hoy día al tiro. Gracias, Álvaro, igual que esté bien usted. Nos vemos, Cristian, cuídese igual. Kevin, que estén bien. Chao, Krishna. Chao, Anisa, nos vemos.